el destino de sus esposos y esposas. Hola, ya están todos como incomodándose, ¿eh? En plan, de esos que les gusta saber todo, dónde vas, qué hiciste, por qué, con quién, dónde. Que hasta algunas tienen tanto complejo que los visten porque piensan que son niños que no saben vestirse. Y otros controlan también la ropa de ellas porque no les gustan cómo se ve, porque ellos piensan cómo van a pensar otros y sienten lo que otros van a sentir. Pero pará, no llegué a eso todavía. Espíritu de poder, y le dice, siéntalos, ponlos ahí. Y Jesús, si fuera yo, le hubiera dicho, ¿y tú quién eres? ¿Quién te crees que eres para venir a decirme a mí? Pero Jesús dijo, bueno, ustedes están acostumbrados a que este mundo funciona de esta manera. Los superiores, los gobernantes, las autoridades se enseñorean de sus súbitos, ¿no? ¿No dice eso Jesús? Pero entre ustedes no va a ser así. Porque el que quiera ser primero va a ser último. Y el que quiera ser servido va a terminar sirviendo a todos. ¿Qué contestó Jesús? El que quiera ser primero termina último y el que quiera ser servido terminará sirviendo a todos, porque esto es el reino de los cielos, dijo. Y entonces en el mismo contexto agarra a un niño y lo trae y le dice, les digo que el que no es como un niño no puede ver el reino de los cielos. Y entonces le contesta a la señora metiche y entrometida, en la cual no había sido llamada a seguir a Jesús. Le dice, solo mi Padre decide quién se sienta a la derecha y quién no. Punto. Y la mandó a guardar y que se fuera a freír espárragos. Ahora, entonces, lo contrario, cuando yo leo en Isaías capítulo 11, verso 2, que sobre él reposará espíritu de poder, ¿no dice eso? Espíritu del Señor, de temor, espíritu de poder. Cuando reposarás espíritu de poder, automáticamente me lleva a cómo él conquista el gobierno y la autoridad, y es esta: aprended de mí que soy, ¿de qué? De corazón. Por lo tanto no tiene ni rebeldía ni arrogancia. Por lo tanto aprendió algo que vamos a hablar ahora más adelante, y es el tema de la capa, la milla extra y la otra mejilla. Híjole, algunos están diciendo, ¿para qué vine, no? Justo hoy. Sí, porque el verdadero espíritu de poder es el que sabe poner la otra mejilla, es el que sabe dar la cartera y es el que sabe hacer una milla extra. Ese es el verdadero espíritu de poder, porque el espíritu de poder que está sobre nosotros es de amor y dominio propio. Hola, se domina. Híjole, lo que me acaba de decir este desgraciado. Y el espíritu de poder te está dominando y está diciendo humildad, mansedumbre, templanza. Ese es tu verdadero poder. El que se humilla será engrandecido, el que se engrandece será humillado. Él resiste a los soberbios, da gracia al humilde. Y ahí entra el verdadero espíritu de poder, que es el verdadero espíritu que entró en Cristo para obtener el gobierno y la autoridad. Porque él dijo en esta charla, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Así que cualquier idea que ustedes tengan de espíritu de poder para tirar un saco y que la gente se caiga, o lo que implique todo lo que en tu mente venga el espíritu de poder, quiero que lo saques de tu cabeza esta noche, porque no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Así que obviamente se levanta un espíritu en ese lugar que engaña y manipula a los seres humanos, haciéndoles creer que tienen verdadero espíritu de poder. Y este espíritu, como vemos en las 7 regiones de Canaán, ¿verdad? De estos 7 principados que se pusieron a gobernar, hoy vamos a ver el espíritu del amorreo, que es lo contrario al verdadero espíritu de poder. ¿Se acuerdan o les suena que el Señor le dijo una vez a Moisés y a todo el pueblo, delante de ti echarás al amorreo, lo sacarás? ¿Les suena de algo? Bien.
Esto es extremadamente importante entenderlo, porque hay que sacarlo delante de nuestra vida. Al espíritu del amorreo podrías verlo como alguien altivo, autoritario, ¿sí? Que quiere imponer su voluntad a la fuerza, que quiere tener el control todo el tiempo de las cosas, porque si no se desespera, porque piensa que el poder es esto, es decir, bueno, bien, acá tengo mi grupo celular y los estoy discipulando a ustedes acá, lo que los tengo, pero bueno, cuéntenme un poco qué hacen, qué no hacen, a dónde van, cómo van los estudios, por qué estás estudiando, por qué subís tanta foto en el baño de la facultad, ¿no deberías estar estudiando? Entonces, quiere controlar todo, quiere saberlo todo y quiere poseerlo todo. No, porque me dan material de prédica, por favor. Ahora, entonces, ¿sí? Ahora, quiere saber si el arrepentimiento y el cambio es genuino. Por ejemplo, como vemos ahora a Melanie, mientras la mamá la alimenta, ella estudia. ¿Desde cuándo estudia? ¿Es real ese cambio? ¿Desde cuándo les das de comer mientras estudian? Desde que estudian. Entonces, quiere saberlo todo y quiere controlarlo todo. Eso hace el amorreo, porque como no tiene autoridad real de parte de Dios, porque la autoridad real de parte de Dios hace lo que está escrito, el someternos los unos a los otros y llevar las cargas los unos a los otros de manera simple y sencilla, busca con su fuerza hacerlo. Pasa lo mismo en la casa y en el hogar. A mí me respetas, ¿por qué? Porque soy tu padre. ¿Alguien escuchó alguna frase así? Porque soy tu madre, me respetas. Porque te llevé 9 meses y te parí. Como si eso fuera autoridad suficiente, ¿no? ¿No? Porque según la Biblia nacemos por voluntad de Dios, no por nuestro esfuerzo de procrear y traer vida. Que Dios use el envase de la mujer para traer vida es otro tema, pero en realidad es voluntad de Dios. Entonces, claro, busca ¿qué? Es control, pero esto no es poder, porque el poder no es estar por encima de otros haciendo, a ver qué hacen o no hacen, pues, porque lo que cada uno hace con su vida demuestra si está con poder o no está con poder, porque el poder en realidad los lleva a tener un dominio propio en el cual busca agradar al Señor en todas las áreas. Por eso vuelvo a citar lo que leí en Corintios: el que se une a una ramera es una carne con ella, pecó contra su cuerpo por culpa de la fornicación. El que se une al Señor es un espíritu con Él, es una decisión privada, pero es un pecado contra el cuerpo, es peligroso. Entonces es una falta de dominio. Ahora, no solo está la falta de dominio en el pecado que se peca contra el cuerpo, también hay falta de dominio con lo que hay en la heladera, ¿verdad? ¿A qué hora? Todo lo que comemos desordenadamente. Porque si yo fuera pastelero también comería todo lo que hago. Entonces, ahí está el desorden con lo que hacemos con nuestro dinero, cómo gestionamos nuestras billeteras, qué pagamos, qué no compramos, qué hacemos, qué no hacemos, cuánto se gasta, cuánto no se gasta. Todo esto es una falta de dominio, de control. Lo que se habla, lo que se charla, entran muchos aspectos, pero todos estos aspectos tienen que ver con algo: control. Quiero controlar algo, poseer algo, dominar algo. ¿Se entiende o no? Ay. Las caritas de algunos, pero esperen, que esto termina bien. No sé, pero para alguien al menos. Ahora miren esto. Estos morreos son, vamos a Josué 7:7 por ejemplo, para verlos en un ataque. Y dice así, dijo, Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios,
¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del río. El reclamo es, ¿cayó en manos de quién? ¿Quién le dio un lugar a los amorreos para que destruyeran el pueblo de Israel? Dios. ¿Qué está ocurriendo aquí o qué está pasando aquí? Ellos pierden una guerra contra el rey de Jai. Mueren un montón de personas y Josué se enoja a manos de los amorreos. Jai está dentro del gobierno de los amorreos. Y para quien no conoce lo que significa Jai, el rey de Jai, que tuvieron grandes pérdidas, significa ruinas, orfandad y soledad. O sea, el espíritu del amorreo siempre va a gobernar, o mejor dicho, el espíritu de poder va a no estar en personas huérfanas, en personas con espíritu de orfandad, con rechazo, con ruinas, con soledad, en las cuales toman para sí cosas para poder tener seguridad, porque tienen falta de confianza en Dios, como le pasó al culpable de todo esto. Y entonces ellos van a poner su seguridad y su fuerza en todo aquello que pueden controlar, hacer y gobernar. En otras palabras, su estado emocional de satisfacción y de estabilidad, de paz, está sujetado, condicionado a lo que pueden hacer y no a lo que son en realidad. ¿Se entendió esto o no? Ay, porque yo puedo cantar, porque puedo predicar, porque puedo hacer esto en la iglesia, me siento re bien. Pero cuando lo dejé de hacer, ahora me siento re mal porque yo nací para hacer esto para el Señor. Mentira, tu identidad está en lo que haces, no en quién eres. Y entonces eso es falta de espíritu de poder. Ahora luego vemos. Porque está relacionado con esto. ¿Cuántas mamás crecen los hijos, van a la facultad y entran en depresión? Pues ya no saben más qué hacer. Porque antes era eso, el llevarlos, regañarles, el que comieran y ahora que no comieran y tener el control al menos del niño, de lo que era un niño. Pero ahora creció y ahora come cuando se acuerda. Exacto. Y pierden eso porque crecieron y ahora están en otra. Y peor aún, si el amor de tu vida, tu bebito, cosita hermosa, ya grandota, se echó novia. Peor todavía. Ay, mi bebé me lo robó esa desgraciada. Sí, con descalificativos incluso. Adjetivos que le meten. Todo lo que cuidé a esa preciosura para que él se lo lleve así. Y claro, duele porque perdió identidad, porque perdió el control del hacer. Ya no sabe más qué hacer, porque ahora ya no es la mamá que lo cuida, el papá que lo protege. Está en manos de otro. Y duele porque ya no se halla, no sé quién soy. Porque yo antes era la mamá que lo cuidaba. La mamá que le decía no, la mamá que incluso le protegía su espiritualidad. Él cuando estaba conmigo estaba mejor espiritualmente. Ahora desde que está de novio, de novia, no sé qué hace ni cuándo ora, porque vive ahí en la facultad, fuera ahí con todo. Ya no, ¿qué te pasó, hermana? El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, peor todavía. Entre los matrimonios. Ahí está muriendo. Entre los matrimonios pasa lo mismo. O sea, quieren cambiarlo, quieren cambiarla, quieren que él sea lo que tú quieres hacerlo con tu propio esfuerzo a base de amenazas, manipulaciones. Es que no me quieren más. Llora para que el otro baje la guardia y diga, bueno, está bien, me quedo. O al revés, se ponen orangutanes de selva, violentos, tirando las cosas, enojados, marcando el territorio, meando en los rincones para que sepan que... No, perdón, eso es en el baño. Hombres, men adentro, sentado, por favor.
Ahora, marcando el territorio con violencia, con gritos. No sé. Pero por estupideces, ¿eh? Ah, sí, me enojé. Ahora le corta la tele, le saca la comida, lo manda a dormir sin cena. Violencias innecesarias, pero porque quiere controlarlo todo. Y ni hablar si son enfermos de celos. Peor todavía, porque más control quieren tener. O al revés, entran porque Dios permite que el amorreo los meta en un problema financiero para ver dónde está su corazón y su dependencia. Y más violentos se ponen, más enojón se ponen porque no están saliendo los negocios y porque no está saliendo la economía y peor reaccionan. Todo esto es amorreo y esto es falta de poder en realidad. A ustedes no les pasan, pero sé que un montón de gente les vino a la mente ahora que no viene a la iglesia, ¿verdad? Pero obviamente caemos, porque todos hemos sido obsesivos del control, de la manipulación. Ni hablar los que estamos en posición de liderazgo. Queremos controlarle la vida a todo el mundo. Pasó un montón de veces. Oh, no. Che, así no va a encontrar novio. Andá y hablale a ese desconocido, porque soy tu líder y te lo mando. ¿Qué haces, hermano? Che, ¿no ves que están todos orando? Pónete a orar también. ¿Qué te pasa? ¿No ves esos jóvenes de la otra iglesia que son mejores que ustedes? Aplíquense el cuento. Los peores me tocan. Y quiere imponerles. Levanten la mano, finjan que están adorando al menos. Y pasa. ¿Qué haces ya si ese juntito sentado? ¿No estarán de novios? Por ejemplo. Y todo el tiempo buscamos hacer la obra del Espíritu Santo en la vida de los demás porque estamos en una posición de liderazgo. Eso no es poder, es amorreo que no le da lugar y la confianza al Espíritu Santo de decir, hey, ya lo va a transformar cuando quiera este desgraciado. Y si no lo quiere transformar, es problema del Señor, no mío. Pero buscamos hacer la obra del Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Me explico? Eso mira que con qué cara vino hoy. Ya dicierno. Vamos a orar. Tuve un sueño con Edgardo. Voy a orar por Edgardo, porque lo vi caminando por una cuerda. Está a punto de caer en algo, seguro. Pero ya discerní. Entró menganito, mira. Huele a bruja. ¿Sabes qué? Voy a agarrar a 2 hermanos. Vamos a orar. Ato esa bruja ahora en el nombre de Jesús. Por ahí, nunca probó la brujería. Vete a saber, no lo sé. Pero digo, jugamos a esto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos falta el poder real. Es lo que nos está faltando. Donde Él toma la decisión, donde Él toma las riendas y donde el Espíritu toma el control y Él decide qué hacer o qué no hacer. Hay un testimonio del ¿cómo se llama el pelado de Buenos Aires? Siempre se me da el nombre. El calvo famoso, ¿cómo es? Freyson, ahí está. Y el pelado. Cuenta Freyson. Bueno, se me fue el nombre. Bueno, perdón. Pero cuenta Freyson que él estaba en un estadio lleno de 40,000 personas en Perú y estaba predicando. Y en medio de toda la predicación él cuenta lo que está pasando. El Espíritu Santo le empieza a decir que pare la prédica, que pare la música y que le diga a todos los delincuentes que vinieron armados para robar a las personas que vengan y se arrepientan y que Dios los iba a perdonar y iba a restaurar. ¿A quién se le ocurre eso? Freyson dice que está negociando con Dios en medio de todo eso y en un momento le dice al Espíritu Santo, cállate, me estás arruinando la prédica, así le dijo.
Y el Espíritu Santo en un momento le dice, basta, para y di lo que te estoy diciendo. Bueno, él para todas las cosas y dice a todos los delincuentes armados que están acá en el estadio, que vinieron con intención de robar, pasen, que el Señor los quiere restaurar. Y claro, empezaron a pasar los minutos y no pasaba nadie. Obviamente, ¿qué delincuente va a entregarse en un estadio donde hay policías y seguridad? Y él sigue ahí, dice que entró en un silencio muy incómodo de nada, y 4 o 5 minutos, hasta que, y muestran las imágenes, pasaron como 300, 400 personas corriendo a dejar sus armas, navajas, y todos se convirtieron al Señor. Todos los delincuentes, eran como 300 o 400, se convirtieron al Señor. Y él dice, delincuentes y drogadictos, arrepiéntanse ahora. Esa fue la expresión. Y ese es el control. Él no tuvo que empezar a decir, esta vida te va a llevar a que te mate un Kevin. No dijo eso. No empieza así. No empieza a manipular a los delincuentes, a los drogadictos para que tomen una decisión almática. Solamente dijo lo que el Señor le dijo y el Señor obró en el resto. Y muchas veces nos falta ese poder, porque esa es la confianza de decir, si Él lo dijo, lo hace. Si Él lo ordenó, lo va a cumplir. Si Él lo estableció, lo va a sacar adelante. Si Él habló, va a suplir. Y la confianza de no manipular la situación, ni poner nuestra humanidad para hacerlo, para ayudar a Dios. Porque el amorreo hace eso, quiere ayudar a Dios. O peor aún, cuando usamos frases manipulativas que avalan el pecado, pero ponemos a Dios en medio. Eso es peor todavía. Y quiero poner un ejemplo práctico. No sé de qué voy a vivir, cómo voy a vivir. Estoy acostumbrada a estar con él, pero él es un inconverso, incircunciso y desequilibrado mental, hormonalmente, tiene un montón de problemas. Y Dios dio la orden, no os unáis en yugo desigual. Punto. Repito, no se unan en yugo desigual. Las tinieblas y la luz no tienen parte. Punto. Pero es que no sé convivir con mi amorcito. Es que me presiona mi suegra, me presiona mi mamá, me presiona mi papá a que siga con él por los motivos que sea, incluso estupideces espirituales que podemos meter. No es la orden. Punto. Deja que el resto se ocupa el Señor. Pero ¿y si se convierte? El que lo convierte es el Señor, no tú. Hola. Y aparte que el Señor honra a los que le son fieles. Y si por fidelidad dices, yo tengo que dejar este pecado por amor al Señor y aún así te puedas convertir, lo voy a hacer. Me vuelvo a casa de papá y mamá hasta que tú tengas un encuentro con Cristo. Pero es difícil eso. Es más fácil lo almático, lo que tiene el control. No, tú sé amable, tú siempre estate con él, tú dale sexo, que ahí se va a convertir. Y queremos hacer la obra del Señor. ¿Me están entendiendo los ejemplos? Pues sí, pues si no termino. Entonces miren esto. El espíritu del amorreo se levanta para tomar el control de aquello que tiene que ejercerse con poder del Espíritu. O sea, influencia del Espíritu. ¿Se entiende esto? Ahora bien, miren esto. Uno de los aspectos en los cuales va a operar constantemente el espíritu del amorreo, quitando el poder, el espíritu de poder, ¿no?, que tiene el Espíritu Santo, tiene que ver con algo bastante importante metido en la iniquidad. Miren esto. Y la cuarta generación regresará acá porque, poneme Génesis 15 y 16 para entender lo que voy a leer. Miren lo que dice. Dice, 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo de la iniquidad del amorreo. Así que opera en iniquidad, y esta iniquidad inconscientemente nos lleva a juicio contra Dios. Ponme el verso 15.
El verso anterior, perdón. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Siguiente. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado la... O sea, le está mostrando el final de Abraham. Vas a morir en paz, tranquilo, te vas a reunir con tus antepasados. Y este lugar solamente va a ser juzgado, va a ser poseído por tus generaciones cuando las iniquidades que van a tardar 4 generaciones en colmarle la paciencia a Dios para enviar a un juez. O sea, no es de la noche a la mañana. Si yo estoy con el espíritu del amorreo, estoy practicando una iniquidad que tarde o temprano yo o mis siguientes generaciones lo van a pagar. Porque colma la paciencia. ¿Están entendiendo? Entonces, como opera en la iniquidad, trabaja en todas las puertas que abren a la iniquidad. Todo lo que abre para que se establezca sobre nosotros un juicio. Por ejemplo, Josué capítulo 10, verso 12. Miren esto. ¿Dónde está operando? ¿Qué está pasando aquí con Josué? Ese día el Señor me entregó a los amorreos en manos de los israelitas. Y Josué habló y dijo esto. Dijo, presencia todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, y luna, párate sobre el valle de Ayalón. No pudieron ganarle al amorreo si se hubiera puesto el sol. ¿Cuántos conocen este episodio de que él para el sol para poder ganarle a estos amorreos? Hasta la ciencia lo reconoce, que hubo un parón solar. Pregunto, ¿no les suena a algo para vencer a los amorreos y el sol y que no se hiciera de noche? Póneme Efesios 4:26. 26. Si se enojan, no permitan. Apá. ¿No ven el paralelismo? Porque uno de las grandes iniquidades entran por un corazón enojado que peca. Cualquier placer, haz un balance en tu vida de las peores decisiones de tu vida. Pregúntate cuánto enojo había detrás después que tomaste esa decisión. ¿Cuánto impulso por enojo? Decir, sí, ¿no me vas a amar? Yo ahora voy a encontrar a alguien que me va a amar. ¿Sí? ¿Tanto esfuerzo para nada? Pues ahora me voy a dar el gusto que no me di. Tanto me esforcé por serte fiel y no pasó nada. Ahora voy a hacer. Y es tan importante entender que el enojo no debe ponerse sobre el sol, que tenemos un ejemplo en Josué que no solo para el sol como referencia profética, algo que se le da una explicación más adelante por medio de Pablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aprendan a hacer las paces antes. Y esto no solo va para un contexto matrimonial, va para todo el contexto. Poneme los 2 versos anteriores. Y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza creada, imagen de Dios, que es verdaderamente justa y santa. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada cual. ¿A quién? Y acá no solo era matrimonio, a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros. Por eso, poneme ahora sí, si se enojan, no pequen. Y esto va para todo. Somos miembros. Ahora, en la familia pasa lo mismo. Digo, ¿quién se siente orgulloso al 100% de la familia que le tocó? Nadie. No, creo que no existe nadie que diga, ¡ja! Los Rodríguez. ¡Ja, ja! No existe. No, porque conocemos la familia.
Sabemos que siempre hay un tío que estafó a no sé quién. La tía que engañó al tío. El abuelo que 80 hijos por ahí. Que mamá estafó, que mamá y no sé qué, que se pelearon con no sé quién. Nadie puede sentirse orgulloso al pleno de la familia que tenemos, porque conocemos nuestra familia. Sabemos que están entre serpientes como las que mata mi perra y... ¿No? Nadie puede decir 100%, mi familia es intachable. Son... No, sabemos que hay cosas que no están bien, conocemos. Pero ¿quién traicionaría entre un peligro a su familia? Nadie. Pero si es un desgraciado, sí, pero es mi desgraciado. Entonces, es mi familia. Sí, pero ese nene es un desastre. Pero es mi desastre. 9 meses gesté ese desastre. Entonces, ¿qué pasa? Es un sentido de pertenencia brutal por encima de las acciones. Es un sentido muy fuerte por encima de las acciones, de el uno y el otro, de tenernos, de identidad. Pasa lo mismo con los matrimonios, pasa lo mismo con los hijos, pasa con los hermanos. Se pelean, se discuten, se insultan, hasta se roban la herencia. Yo me voy a quedar con esto, no, tú te vas a quedar con esto. Y luego se aman, deberían. Porque se pertenecen. Ahora, en el cuerpo de Cristo es lo mismo, nos pertenecemos. Cuando el amorreo toma el control, se busca la justicia propia y no la que viene por parte del Señor, o, como leímos en el anterior, la que viene vestida de justicia y de verdad y de santidad. Ahora, cuando la motivación está, cuando yo estoy vestido de verdad, de justicia y santidad, puedo corregir, puedo hablar, puedo exhortar, me explico, pero vengo con las vestiduras correctas. Ese es el verdadero poder. Lo que va a decir más adelante en el capítulo 6 de Efesios, verso 1 en adelante. Cuando sorprendas a alguien en pecado. ¿Sí? Esto lo quería leer. Hijos, obedezcan al Señor a sus... ¿Por qué? Ahora, cuando yo estoy vestido de santidad, de verdad y de justicia, puedo practicar esto. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre porque es Él con promesa. Pero, a ver, estamos vestidos, revestidos, tanto papás como hijos, de justicia, de verdad y de santidad. Verso 3. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida acá en la tierra. Verso 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según la disciplina y instrucción del Señor. El Señor, cuando corrige y disciplina, no causa enojo. Verso siguiente. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con corazón sincero como a Cristo. ¿Ves? Ahora sí puede tratar todas las relaciones humanas para que no haya espíritu de amorreo, sino espíritu de poder. Y no hagan solo cuando los están mirando, ¿no?, como quien quiere ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Verso siguiente. Sirvan de buena gana como quien sirva al Señor y no a los hombres. Verso siguiente. Sabiendo que el Señor recompensa a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Verso siguiente. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud con sus esclavos, dejen de amenazarlos. ¿Con qué? Con que no querés obedecerme, ¿no? Con que no querés hacerme caso, ¿no? Sabés que hay un divorcio, ¿no? Sabés que podés agarrar tus maletas y abrir la puerta e irte cuando quieras, ¿no? Porque mientras estés en mi casa... Apá, bueno, eso es amenaza. Recuerden, tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y con él no hay... Ya. Sigo. Siguiente, porfa. Y por último,
Fortalézcanse con el ¿qué? Poder del Señor. El espíritu de poder sirve para fortalecer al prójimo. ¿Sí? El punto número 1 no era para gobernarse ni enseñorearse. El punto número 2 es para fortalecernos. El poder que se derramó sobre mí por medio del Espíritu Santo me tiene que permitir levantarte a ti, sanarte, darte fuerzas, sacarte de ahí, romper tus yugos, quebrantar tus prisiones, abrir tus cárceles. Es para eso que tengo el poder. I got the power. No, cantaba. Ese poder que tengo me sirve a mí para sacarte del error, para abrirte los ojos, para sacar las vendas. Ejemplo práctico, bíblico. Pablo se convierte, perseguidor de la iglesia. Él con su propio poder amorreo está persiguiendo la iglesia, asesinando a miles de personas, y va en su caballo feroz, tal cual San Martín cruzó los Andes. Iba con violencia y acompañado de su séquito, enojado. Y Cristo se le aparece y lo frena en seco, lo derriba del caballo. Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él dice: ¿a quién estás persiguiendo? ¿No dijo eso? La respuesta de Cristo, ¿cuál fue? A quien persigues. Espera, él no está persiguiendo a Jesús, él está persiguiendo a la iglesia de Jesús. Pero es que la iglesia y Cristo son uno. Es lo mismo. Entonces dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y él cayó de rodillas ante el Señor. Lo saca de su poder amorreo, lo somete ante el poder de Cristo, que el poder de Cristo ahora, el espíritu de poder que fortalece, ahora genera dependencia del prójimo. Porque ahora él no ve, tienen que llevarlo. Y lo llevan hasta Jerusalén ciego. Y espérate que el trato del poder de Dios no solo está con Pablo, sino que ahora también está con Ananías. Y viene el Señor y le dice: Ananías, escúchame. Necesito que vayas a orar y a darle el Espíritu Santo a Saulo, ese de Tarso. ¿Qué? ¿A quién? Señor, este desgraciado es un perseguidor de tu iglesia, dijo. Pueden leerlo literalmente. No dijo desgraciado, solo añadidura del predicador. Pero dijo: ¡ey, ese persigue tu iglesia! Y dice: sí, pero me es instrumento útil. Así que ahora vas con tu poder, y este poder que está para edificar, vas a hacer lo que te dije. Porque Ananías, si fuéramos nosotros, hubiera sido algo así: vaya, ¿quién tenemos aquí? ¡Ja! ¿No mataste a Esteban y a tanta gente y ahora ni siquiera puedes ver dónde estoy? Y podía haberse regodeado, ¿verdad?, de la situación de Pablo. Y yo he dicho: ¿cómo te humilló el Señor? Qué alto estabas y cuán bajo has caído ahora, la vuelta de la vida. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno, tú no ves, Pablo. Claro que podía haber utilizado toda la bronca interna, el odio de alguien que dañó a la iglesia, que lastimó a la iglesia, pero no. Puso la otra mejilla. Y la otra mejilla no es: dale, pégame en la otra porque me gusta, soy sadomasoquista. No, la otra mejilla es: me estás hiriendo, con lo que tengo te sirvo, te ministro y te edifico. Porque el poder no está en ser un pelele que te agarran a trompadas todo el rato y porque sos cristiano. El poder está en que quien te está lastimando vas recortando la distancia con amor y con servicio. Entonces oró, vino el Espíritu Santo sobre él y las escamas cayeron, y lo discipuló y le enseñó ahora cómo ser un cristiano. Y luego vas a Hechos y te das cuenta que Dios había profetizado sobre Pablo hasta que llegó el cumplimiento de Antioquía. Y entonces se abre una iglesia en Antioquía y traen a Pablo, y entonces allí se convierten muchos, y por primera vez le dicen a estos cristianos. La primera vez que aparece Pablo como ministro del Señor, se crea el concepto de cristianos. ¿Sabían eso? Está en la Biblia, está en Antioquía, ahí en Hechos. Sí, sale allí en Antioquía.
Por primera vez los llamaron cristianos, viendo el fruto que había causado Pablo. Ahora, el poder está en servir y en edificar y en gobernarse y en dominarse. Y las dos últimas son las más difíciles: gobernarse y dominarse. Unas ganas de quedarme viudo, pero no, se domina, se gobierna. Unas ganas de ir a comprar tabaco a Alaska y no volver más, ¿verdad? Pero se domina, se gobierna. ¡Hey! Unas ganas de dejar la iglesia porque no lo soporto, pero se domina y se gobierna. Porque el que quiera una iglesia perfecta y hermosa, sin complicaciones, es simple, la va a encontrar el día que Él deje de existir. Te lo repito de nuevo. El que quiere una iglesia perfecta, sana, que diga, uy, esta iglesia sí es perfecta, va a ocurrir el día que dejes de existir. Porque el problema está en cómo tú ves la iglesia, no. Así que el problema eres tú. Claro. Entonces, cuando yo entiendo que el poder de Dios está para esto, bueno, ahí sí puedo empezar a practicar dominio propio y control. Avanzo un poquitito más. Detrás de este amorreo, que se traduce como altivo, gobernador y charlatán, hablador. Así que es un chanta, sabe alardear, sabe manipular, sabe convencer. ¿Se entiende esto? En 1 Reyes capítulo 21 vemos esto, la dominación de Jezabel sobre Acab. Acab, bajo este espíritu fuerte, gobernado, mandan matar a Nabot y establecen tantas otras cosas, porque él literalmente está sujetado a esta manipulación y a este conflicto constante que genera este espíritu. Humilla, avergüenza, minimiza, establece con su presencia, impone, se enfurece cuando es contrariado, busca imponer su voluntad sobre los demás, no conoce lo que significa la palabra dialogar, nunca está abierto al diálogo. Para él las conversaciones distintas de opinión son discusiones. Conflicto es todo el tiempo lo que hace, contender es todo el tiempo lo que hace. Se jacta de decir lo que siente y piensa. Y suele decir esta frase, bueno, al que no le guste oír la verdad, que se aguante, porque la verdad duele. Tiene su propia verdad en un montón de conceptos. No sabe ceder ni pedir perdón. La palabra perdón es algo que cuesta mucho. Él me equivoqué o él tenías razón. Entra en lagunas, le pasan cosas. No sabe sujetarse, es intimidador, es desleal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente todo esto es lo contrario al espíritu de poder. Y el sometimiento por la fuerza no es de Dios, es del diablo. Satanás es el que somete con intimidación cualquier persona, cualquier circunstancia, cualquier situación, o somos intimidados por este espíritu. Una situación compleja que nos abruma todo el tiempo, que busca tener el control todo el tiempo. Ahora bien, cuando nosotros encendemos este candelabro, esta lámpara, que es el Espíritu Santo dentro de lo que es el espíritu de poder, empieza a operar literalmente el testimonio de Cristo. Miren, el espíritu del amorreo golpea las relaciones familiares, las relaciones de la iglesia, las relaciones laborales, las relaciones de la amistad, las golpea todo el tiempo, las daña todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, y vamos a leer algo complicado, pero que tiene sentido bajo el espíritu correcto. Miren esto, no estamos preparados para esto.
Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de... ¿Y Dios? Vale, déjame explicar este versículo. ¿Cuántos escucharon alguna vez en su vida que el hombre es cabeza de la mujer y entonces ella debe someterse? Levanten la mano, ¿quién recibió una predicación de estas alguna vez? ¿Sí o no? Amén, dicen todos. Los hombres, las mujeres están como... Es lo que nos dijeron, pero yo qué sé. Ahora vamos a estudiar, nunca hice caso, bien como mujer jezabélica, que no quiere hacer caso a nada. Ahora escuchen, vamos a analizar el texto un segundo, porque dice que Cristo es la cabeza del hombre. Para empezar, el hombre debe estar sujetado a Cristo, ¿bien? ¿Se entiende o no? Ahora dice que el hombre es cabeza de la mujer, ¿sí o no? En los dos primeros versos que acabamos de leer, ¿los estamos interpretando como un sentido de superioridad sobre el otro? ¿De poder? La mayoría lo interpreta así, ¿o no? Entonces le dice, mujer, obedezcan a su marido en todo lo que él diga. Ahora, entonces me pregunto, si vamos a utilizarlo en esta interpretación, yo diría entonces que el último verso dice que Dios es cabeza de Cristo, entonces Dios es superior a Cristo. Pregunto, si yo utilizo la lógica de superioridad, de poder encima del otro, debo afirmar rotundamente que Jesús, Cristo, es inferior a Dios. Entonces los testigos de Jehová tendrían razón. Entonces estoy negando la divinidad de Cristo, porque si Dios es la cabeza de Cristo, Dios es superior a Cristo y Cristo no es tan poderoso. ¿Puedo afirmar semejante herejía? Y como no puedo afirmar semejante herejía, no entra en el contexto entonces que la mujer es inferior al hombre. Entonces, el verdadero poder no está en esta superioridad, sino en cuestiones de identidad y voluntad. O sea, ¿qué quiere establecer Dios con estos principios? Un orden. Pero en ningún momento está poniendo a la mujer por debajo, porque Cristo no puede estar por debajo de Dios. Por lo tanto, vamos al diseño. Verso siguiente. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al ponle de nuevo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es papá. Vamos a entender esto por primera vez. Verso siguiente. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es como si estuviera. Verso siguiente. ¡Ay, me encanta esto! Y si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero sí es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la. Verso siguiente. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria, mientras que la mujer es la gloria. Ahí está. Verso siguiente. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer. Lo leí al principio de Adán. Verso siguiente. La gente está mirando y decir, ¿y cómo vas a salir de ahí? ¡Ja! No contaban con mi astucia. Siguiente. Siguiente verso. Sí, perdón. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa de él. Ok, ¿a causa de quién? O bien, quédense con esto. Y por esta razón, y a causa de la mujer debe llevarse sobre la cabeza señal de. ¿A causa de quién? ¿Qué pintan los ángeles en esto? Siguiente verso y último. Ahí está, perdón. Sin embargo, en el Señor, nadie nunca lee este verso cuando quieren hablar de esto.
Nunca leen este. No sé por qué no leen este. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre. ¿Cómo se olvidan de este verso? Siguiente, dame uno más. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene. Se olvidaron también. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Ahora van a ver mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo, es que a ella se le ha dado la cabellera como velo. Y si alguien insiste en discutir este asunto, tengan en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicios que beneficios. Y en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, ¿hay qué? Hasta cierto punto lo creo. Sin duda tienen que haber divisiones entre ustedes para que se demuestren quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer la propia cena, de manera que unos se quedan con hambre y otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? ¡Claro que no! Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití, y ahí instruye la cena del Señor. Nunca leímos el contexto entero. Y dice que algunos, por no discernir el cuerpo de Cristo, están enfermos y otros duermen. Todo el contexto es una sola cosa. Nunca debimos separarlos, porque todo apunta a una sola cosa: Cristo, la imagen de la iglesia y el trato que nos damos. Cuando está hablando de la cabeza cubierta y descubierta, no está hablando de algo externo. Está hablando de pertenencia, de gobierno. Cuando yo no estoy siendo gobernado, cuando ella no está siendo gobernada, Pablo está tratando de explicar algo muy importante. ¿Por qué la mujer sale a causa del hombre? ¿Cuál era la causa que provocó que la mujer existiera? No es bueno que el hombre esté solo. Cuando el Señor establece a la mujer, está diciendo, es que por causa de él ella nace, de su costilla, es para hacerle ayuda. Está hablando de unidad todo el tiempo. De ser una sola carne, de ser un solo equipo, de ser una sola familia, de ser un solo miembro. Y cuando está hablando de la cabeza, de cubrirse y descubrirse, está hablando de respeto, de honra. Por eso cuando nombra a los ángeles, está hablando de honra y de respeto. ¿Qué significa eso? Del sentido por el cual congregamos y estamos juntos y unánimes. Estaba hablando de algo importante, no tanto de la estética, sino más bien de la representación conjunta, del sentido de pertenencia y del sentido de honra y del sentido de respeto, del sentido de cuidarse. ¿Me están entendiendo o no? Porque todo el mundo lo toma para eso. No te cortes el pelo, la mujer no puede no sé qué, la mujer no sé cuándo. Y lo desvirtuaron cuando el sentido de Pablo es esto. Al final ustedes deshonran la cena del Señor. Es tan perverso lo que hacen que algunos se emborrachan con el vino, otros comen y dejan a otros sin comer. Es un desastre. No se esperan, no se cuidan, no se guardan. Está hablando de algo conjunto, familiar, unidad. Cuando le dice esto a la mujer, está diciendo un sentido de pertenencia, de lugar al cual pertenece, que nunca fue más bajo ni nunca fue más alto, simplemente es el lugar el cual puede ejercer su dominio y él su dominio, ambos para favorecer una sola cosa, la manifestación de Dios en ese lugar con su poder en unidad
en sanidad y en restauración. ¿Me están ahora entendiendo esto o no? ¿Comprenden estos versos para dónde van? Cuando dice que el hombre está cubierto o descubierto, está hablando de qué gobierna su mente. Cuando habla de una mujer cubierta o descubierta, está hablando de qué gobierna su mente. Está hablando de qué está gobernando tu mente, qué es prioritario ahí. Porque si él quiere enseñorearse de ella, entonces él tiene un problema. Y si ella quiere enseñorearse de él, ella tiene un problema. Por eso cuando Pablo explica esto, estos versos están en el contexto de la cena del Señor. Poneme los 2 últimos versos del capítulo 11. Los 2 últimos. Y con esto nos vamos. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense. Verso siguiente. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Y los demás asuntos los voy a arreglar. O sea, ¿en qué termina toda esta división, esta desunión, esta falta de sometimiento, esta falta de unidad, esta falta de no respetarse y de no honrar espiritualmente lo que está ocurriendo? En condenación. ¿Por qué metió a los ángeles en medio de toda esta expresión? Porque dice la Biblia literalmente que todo lo que hacemos es bajo una nube de testigos que nos observan, que nos están observando, aquello por lo cual, el propósito por el cual nos unimos en Cristo. Cuando un matrimonio está unido, ¿cuál es el propósito de ese matrimonio? Cuando una iglesia está unida, ¿cuál es el propósito de esa iglesia? Cuando 2 amigos están reunidos, ¿cuál es el propósito de su unidad? Entonces, todo lo que Pablo está describiendo es el propósito por el cual están juntos. Y si desvirtuaron ese propósito, si ya no saben por qué están juntos, ya no saben por qué hacen las cosas, si no saben por qué se reúnen a servir, si no saben por qué se reúnen a hacer familia y todo lo demás, han perdido el propósito de esto y son dignos de condenación. El espíritu de poder que lleva este dominio propio y amor es un espíritu que nos libra de toda condenación. De toda condenación. Porque la condenación viene en el momento en el que yo juzgo las cosas desde mi propia perspectiva y no desde el orden correcto por el cual se está estableciendo las cosas. Y pongo el ejemplo de esto. Cuando yo juzgo a una mujer por su pelo o a un hombre por su pelo y juzgo su santidad en base a eso, acabo de entrar en condenación, porque era un símbolo de unidad, de pertenencia para esa iglesia. ¿Me están entendiendo? Se sabía a quién se pertenecía, se sabía de quién eran, porque se debían los unos a los otros, porque se deben los unos a los otros. Era un sentido de pertenencia, era un sentido de a quién te debes y de quién eres, pero no por sometimiento, sino por voluntad y deseo de servicio y de honra al Señor todo el tiempo. Entiéndanme esto. Cuando yo pierdo la capacidad de honrar al prójimo, estoy deshonrando al Señor. Cuando yo pierdo la capacidad de amar al otro, no estoy amando al Señor. Y por último, y quiero que pase la alabanza, acá nos vamos. El último verso que tiene que ver con esto, de este espíritu de poder y este espíritu donde nos lleva al verdadero poder. En el verso 42 de Isaías, hablando acerca de Jesús, dice: he aquí mi siervo, a quien escogí, mi amado, a quien se complace mi alma. Esto es el verso 1 de Isaías 42. Jehová, el Padre, está hablando de Jesús. ¿Qué dice? Se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie le oirá gritar en las plazas, y no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que saque a victoria el juicio. No vacilará ni desfallecerá, hasta que haya establecido justicia en la tierra, y su nombre esperarán, y en su nombre esperarán los gentiles. No voceará
no peleará, no gritará. O sea, no está hablando de ese poder con violencia, sino de perseverar en la justicia hasta que Él sea esperanza de los gentiles. Es nuestra profecía. El espíritu de poder de Cristo no es un espíritu de contienda, sino es para traer justicia. Yo no sé si alguna vez les enseñaron lo del pelo de esta manera, porque era una normativa de opresión. Pablo está enseñando una norma de justicia, de liberación. Pablo le está diciendo a una iglesia que constantemente se pelea esto. Déjame decirte algo, porque es hiper importante, ¿verdad? El pelo. El calvo falló ahí. Pero es un símbolo muy privado el pelo. A nadie nos gusta que nos toquen el pelo ni nos despeinen. Es algo muy íntimo, es algo que solemos controlar. Algunos se pintan de plateado, otros otros se rapan, otros tan canosos, ¿no? Cada uno tiene su estilo, porque marca una identidad. Y Pablo está diciendo, si por amor, si por romper las divisiones, si por quebrantar las separaciones, son capaces de renunciar a esto, o sea, dejarlo como símbolo de unidad, como símbolo de respeto, como símbolo de pertenencia, yo habré podido sanar en ustedes y restaurar en ustedes la división individual y el objetivo egoísta de separación. Quiero que hagan esto, quiero que los identifiquen de una sola manera de vestirse, una sola manera de verse. Quiero que los identifiquen como un símbolo de unidad, porque están divididos entre ustedes, están tan rotos entre ustedes. Es tan vergonzoso lo que escucho que les creo lo que me contaron, los chismes que me dijeron acerca de ustedes. Es tan fuerte lo que oigo que les pido esto: sométanse. Ellas querían gobernarlos, superarlos, estar por encima. Ellos querían callarlas y les gritaban. Era un desastre. Y ni hablar cuando se juntaban los de las diferentes clases sociales. Sí, porque esta manga de pobres, sí, porque esta manga de no sé qué. Ah, sí, porque estos son peronistas, los otros son de Macri, los otros son de Milei. Y se separaban todo el tiempo, que hasta la cena del Señor era una vergüenza. Y se olvidaron de la clave real por la que estaban unidos: justicia en la tierra, hasta que los gentiles clamen por su nombre. Y por eso Pablo habla de la cabellera, de la cabeza y del orden en el matrimonio entre la mujer y el hombre en presencia de los ángeles. Porque dice, es tan fuerte entre ustedes que tengo que meter un testigo celestial entre ustedes. Los ángeles los están observando. ¿Me entendieron? ¿Entendieron esto? Sean libres, pero sean uno. Y miren esto: no desfallecerá hasta que se esparza su nombre entre los gentiles. Miren, en sus enseñanzas las costas más lejanas pondrán su esperanza, dice esta versión. De eso siempre se trató. Y entonces la victoria de nuestro Señor, el espíritu de poder, termina en esto. O mejor dicho, Efesios 5, verso 20 y 21. Efesios 5, 20 y 21. Dando siempre gracias a Dios, al Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Van de la mano. Sométanse unos a otros por reverencia al Señor. Pero nadie que no tenga un corazón agradecido puede caminar en sometimiento. Solo quiero explicar esto. Lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir. Todos los que nos hemos quejado de nuestra familia, y los que nos hemos quejado de la iglesia, y los que nos hemos quejado de algún hermano, los que nos hemos quejado de un padre o de un amigo o de un país, todos los que nos hemos quejado, ojalá alguien viniera
y asesinara enfrente de tu cara a quien te quejaste. Ay, es que este marido mío, bueno, que venga alguien y te lo mate enfrente. Ay, es que este amigo mío, y te lo mata enfrente, te lo asesine enfrente, vea su sangre derramada, sus tripas cayéndose. Ojalá alguien te asesine lo que tanto te quejas, y al día siguiente quiero ver cómo vives sin eso. Solo un día sin ellos, sin esa iglesia, sin esos pastores, sin esos hermanos, sin esa familia, sin esos hijos que tanto te quejas, que tanto trabajo te dan. La vida sin ellos, imagínatela por un segundo. Te los asesinaron. ¿Te seguirías quejando? ¿Lo harías? ¿Seguirías quejándote? Ay, se murieron, me los mataron. Seguramente encontrarías a otro de quien quejarte, hasta que exterminen todo el planeta Tierra para que solo tú te quedes y no te puedas quejar de nadie más. ¿Qué significa esto? Que Cristo muere por un propósito. Y el propósito de su salvación es restaurar la unidad de aquello que se rompió por culpa del espíritu soberbio que quiere tener el poder y el control de las cosas. Porque todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Esposas, sean dóciles con los esposos, como conviene en el Señor. Y esposos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ella. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es aceptable delante del Señor. Y padres, no irritéis a vuestros hijos para que ellos no pierdan el ánimo. Colosenses 3 del 17 al 21 se resume en esto. Búsquense amarse, cuídense todo el tiempo. Dijo Pablo algo: el hombre que cuida a su esposa es porque cuida su propio cuerpo, ¿o no? ¿No dijo eso? ¿Qué significa eso? Que nadie va a autodestruirse, porque el que se autodestruye es una persona que no está bien de la mente, está enfermo. Y alguien que está enfermo necesita ser sanado porque no puede amar. Pero cuando alguien está sano, se cuida. Y si se cuida como cuida su cuerpo, debe cuidar a su esposa. Por eso el Señor se entregó por la iglesia, porque de la manera en la que Él presentó su cuerpo como ofrenda delante del Padre, es lo que Él va a cuidar con esmero para no perder. O sea, que el sacrificio de Cristo hace que Cristo cuide con mucho esmero a la iglesia por la cual su cuerpo padeció y sufrió. Entiéndanlo de esta manera. ¿Cuántas mamás dieron a luz a un bebé? Levanten la manito todas las mamis que dieron a luz a un bebé. ¿Cuántas sufrieron en el embarazo? Ese parto les dolió la vida y sufrieron y lloraron y se lamentaron, pero después serían capaces de todo por ese bebé, ¿o no? Hablo del bebé, no ya grande con 20 años, o sea, hablo del bebé recién nacido. Las mamás los protegen y se olvidaron del dolor de parto, se olvidaron de cuánto sufrieron, se olvidaron de que casi se mueren en la cesárea. Se les va de la mente, porque ahora todo lo que importa es el fruto de ese dolor y de ese sacrificio. Es cuidar a ese bebé con toda su vida. Cristo hace lo mismo por la iglesia, por todo lo que le ha costado. Por lo tanto, tengamos espíritu de poder, de amor y dominio propio para cuidar lo que Cristo sufrió y padeció por dar a luz. ¿Me entendieron? Pónganse de pie, por favor. Esto es lo más importante. Y esto es el verdadero espíritu de poder. Cuando yo cuido lo que para Cristo es importante. Y cuando mi prójimo, mi familia, mis hermanos, mis amigos tienen el valor del precio de Cristo, aún mucho más. Dijo
más importante es esto. Y cuando yo veo a mi esposa, y cuando tú ves a tu esposo, y cuando ves a tus hijos, no solo tienes que ver lo que temporalmente están siendo, debes ver lo que Cristo pagó por ellos y cuidarlo desde esa perspectiva. Papás, si cambiáramos nuestro lenguaje hacia ellos y empezáramos a hablar sobre vidas de acuerdo a lo que Cristo pagó, al precio de lo que Cristo pagó, cambiaríamos ese lenguaje de son un desastre, no cambian más, que por qué niños, ay, que no sé qué. Yo empezaría a hablar sobre ellos de acuerdo a lo que Cristo pagó. Con tu esposa, con tu esposo, lo mismo. Hablo lo que Cristo pagó. Esa persona que vive contigo, esas personas que viven contigo, son el resultado del sacrificio de la sangre del Cordero. Esas personas que se congregan contigo son el resultado del sacrificio de la sangre del Cordero, hermanos. Duele, cuesta. Por eso dijo Pablo, con lágrimas en los ojos, aún con dolores de parto les vuelvo a escribir, porque es un quebranto, un flagelo, porque costó la vida del Cordero. El Espíritu de poder está para cuidar y ministrar y sanar lo que le costó a él en el momento en el que perdió todo el poder y el control. Por amor a la iglesia, por amor a esas personas, por amor a mí. ¿Me entendieron o no? Oramos. Señor Jesús, te pido que me des espíritu de poder como reposo sobre ti, para que no queramos